Al contacto con los europeos, los yaquis vivieron un proceso histórico similar al del resto de los pueblos indígenas de México. Después del sometimiento militar, los misioneros españoles congregaron a la tribu en 8 pueblos para facilitar su evangelización y civilización. A pesar de eso, los yaquis mantuvieron vivas muchas de sus tradiciones. Otras conocieron un sincretismo con las costumbres cristianas y españolas. Sin embargo, se mantuvieron recelosos de los europeos, a quienes nombraron Yoris. Aunque los intentos por apoderarse del fértil Valle del Yaqui fueron comunes, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz se transformó por completo la relación de los gobiernos central y locales con los yaquis. Fue en esa época que las compañías deslindadoras, el crecimiento del número de colonos, los intereses de las empresas capitalistas y la construcción de canales de irrigación provocaron choques violentos continuos con los yaquis, quienes respondieron a los asesinatos de familias indígenas con levantamientos como el de Cajeme y las luchas guerrilleras de Tetaviate. La respuesta del gobierno federal y de la Sonora Blanca fue declarar la Guerra del Yaqui, una campaña de exterminio contra la nación indígena. A los asesinatos, la ley fuga y a la política de tierra arrasada se sumó la deportación a Yucatán de indígenas pacíficos, de las mujeres, de los adolescentes y de los niños. Los indígenas yaquis, al igual que los mayos, fueron vendidos como esclavos e incluso trasladados a territorios lejanos como Cuba. La denuncia de esta situación fue hecha por John Kenneth Turner en su famoso libro México Bárbaro. En 1910, el candidato Francisco I. Madero visitó a los yaquis y prometió detener las deportaciones a Yucatán, así como las incursiones militares a su territorio. Por ello, a inicio de 1911, los yaquis se sumaron a las partidas revolucionarias, capitaneados por Ignacio Mori, Luis Matus y Luis Espinosa. Después del cuartelazo de febrero de 1913, los yaquis combatieron a Victoriano Huerta al lado de los generales sonorenses. Derrotada la usurpación, la guerra entre las facciones revolucionarias también dividió a la nación yaqui. Mientras algunos indígenas se sumaron a la alianza entre el sonorense José María Maytorena y Francisco Villa en contra de Venustiano Carranza, otros más formaron una precaria alianza con Álvaro Obregón. Tras la derrota de los ejércitos de la Convención Revolucionaria, los yaquis se enfrentaron nuevamente a los gobiernos emanados de la Revolución Constitucionalista, quienes llevaron a cabo campañas en su contra entre 1916 y 1920, ordenadas por Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. Fue durante la breve presidencia de Adolfo de la Huerta que la paz llegó al Valle del Yaqui. Se construyeron escuelas, iglesias, oficinas de gobierno y se entregaron apoyos económicos. Esto no duró, pues los gobiernos de Obregón y Calles, quienes, como en tiempos porfiristas, buscaron modernizar la región a través de la inversión privada y la explotación capitalista, reanudaron la guerra. Entre 1926 y 1929, los pueblos de la nación yaqui fueron ocupados militarmente. Las partidas guerrilleras fueron perseguidas y bombardeadas desde aviones militares. Muchos yaquis se refugiaron en Arizona, donde fueron reconocidos como una nación indígena, categoría que conservan hasta la actualidad. Fue hasta el 28 de octubre de 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas restituyó los reclamos territoriales ancestrales al entregar a los yaquis 400,000 hectáreas de tierra cultivable en el margen del río Bavispe. El gobierno cardenista incorporó a la tribu al sistema de ejidos colectivos, reconoció su derecho a nombrar autoridades propias, así como el derecho al acceso a las aguas del río Yaqui. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.